podcast Los Panchos. Hoy hablamos de los panchos. Hola, bienvenidos a La Nueva Mosca Cojonera, el podcast cultureta más serio, que hoy te trae al grupo Los Panchos, que seguro has escuchado en la casa de tu abuela, alguna vecina un poco más mayor o en las verbenas del barrio, pero que ahora seguro que no caes. Pues no te preocupes, que aquí te lo contamos todo sobre la vida y obra de Los Panchos, un trío musical de los años 40 que revolucionaron el mundo de la música romántica y el de la música en general, porque entre otras cosas inventaron el quinto. ¿No lo conoces? Bueno, no es el piso de tu vecina. Aprende, venga. Sube que despegamos. Porque aquí comienza La Nueva Mosca Cojonera. Los Panchos, conocido primero como Trío Los Panchos, es un conjunto que marcó una época. Fue un famosísimo trío musical entre los años 40 y 80. Tuvo un impacto enorme en la escena de la música romántica internacional, especialmente como intérpretes de boleros. Por iniciativa del requintista y vocalista Alfredo Gil, el trío se conformó en Nueva York, en Estados Unidos, en 1944. Lo acompañaron el también vocalista y guitarrista Chucho Navarro, además del intérprete principal y guitarrista Hernando Avilés. En América Latina aún se les tiene como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos. Vendieron varios miles de millones de copias de sus discos de 78 revoluciones y álbumes y LPs. Un récord para la época que aún hoy conservan en cuanto al liderazgo de producción musical. En 1981, con la salida de Alfredo Gil, terminó una etapa del trío Los Panchos. Después, Chucho Navarro y Rafael Basurto Lara siguieron como Los Panchos, en respecto al principal fundador. Actualmente, Chucho Navarro Jr. está a cargo de Los Panchos, un trío inmortal. Los Panchos es un seudónimo en alusión a los panzones, personas de buen comer. Un nombre que habla bien de la sabiduría popular y de su sentido del humor. El inicio de Los Panchos en la música. El trío Los Panchos surgió, según algunos conocedores de la emigración e integración latinoamericana en Estados Unidos, Alfredo Gil, apodado el Güero Gil, por su pelo rubio, se encontró con Jesús Chucho Navarro en Nueva York. En esa famosa ciudad estadounidense se les unió a Hernando Valdés, Hernando Avilés, y que decidieron formar un trío de voces y guitarras. Sobre la creación del grupo contó en una ocasión Juan Roselín Picasso, coterráneo de Alfredo Gil, lo siguiente: más o menos por junio de 1944 se deshizo el conjunto de Felipe Gil, quedando al garete Alfredo Gil y Chucho Navarro. Quedaron sin empleo porque ninguno de los dos era primera voz. En una fiesta celebrada ese mismo mes, Alfredo Gil y Chucho Navarro conocieron a Hernando Avilés. Ese cantante era solista de varias orquestas de música latina. Por las características de la fiesta, la mayoría de los presentes participó según sus talentos y posibilidades. Hernando Avilés cantó Sin Bandera, un tema del conocido compositor puertorriqueño Pedro Flores. Alfredo Gil y Chucho Navarro lo escucharon. Concluyeron en que ese era el cantante que necesitaban para formar su trío. Esa misma noche, después de un breve ensayo, cantaron juntos por primera vez. Hernando Avilés dio una versión diferente en Super Show Goya, un programa de Canal 11 de la televisión puertorriqueña. El encuentro fue en mayo del 44 en los estudios de la Columbia Broadcasting System. En esa ocasión se presentaban el Charro Gil y sus caporales. Estaban disgustados. Ocurrió la separación del grupo y cada uno salió por su lado. Alfredo Gil y Chucho Navarro caminaban por la calle 51 y la séptima avenida de Nueva York. Se encontraron con Hernando Avilés y lo invitaron a formar un conjunto musical. Comenzaron a ensayar y surgió el trío Los Panchos. Son varias las versiones que se conocen sobre el surgimiento del trío. Otra tiene que ver también con la disolución del Charro Gil y sus caporales. Un trío al que pertenecían Alfredo Gil y Jesús Navarro, que también data de 1944. A partir de esa ruptura, Alfredo Gil viajó a Nueva York junto a su compatriota Jesús Navarro. Fueron en busca de una primera voz que formara un trío. Simón, el Charro Gil, también llamado Felipe, murió de manera trágica y el grupo se disolvió. Quedaban en el aire Chucho Navarro y el Güero Gil, hermano de Simón. En la búsqueda de una primera voz, Alfredo Gil y Chucho Navarro pensaron primero en una dama. La conocían por ser la esposa del compositor Chucho Monje y un estilo que podía complementar la terna. Sin embargo, esa idea no se concretó. Apareció entonces Hernando Avilés. Se integraron y formaron un conjunto musical con el nombre del trío Los Panchos. Inicialmente el trío Los Panchos se dedicó a cantar música típica mexicana, guapangos, corridos y rancheras. Fueron algunos de los géneros musicales que interpretaron antes de dedicarse al bolero. El disco Mexicanitos, grabado en 1945 con el sello Coda, salió con 7 temas en esos géneros musicales. También incluyó el bolero,
Destacan canciones como Guadalajara, El Guayabo, Cielito Lindo, La Cucaracha y La Malagueña Salerosa. El bolero, que llevó por nombre Hasta Mañana, les abrió las puertas hacia este género musical. Un género en el que después se dieron a conocer en todo el mundo. El éxito inicial de Los Panchos, según la crítica, se debió a su magnetismo artístico y a su calidad vocal. Supieron llegar a la comunidad latina radicada en Nueva York, especialmente los puertorriqueños y los dominicanos. En ellos siempre encontraron ese apoyo, ¿no? En cuanto a las disqueras, contaron igualmente con importantes respaldos. Uno fue el sello discográfico estadounidense Seco Records, especializado en música latina. El otro fue CBS Columbia, Sony Entertainment. Con esas y otras compañías mantuvieron contratos durante buena parte de su trayectoria musical y fueron muchos años. Los Panchos interpretan sobre todo boleros. Al principio cantaban con orquestas el repertorio tradicional mexicano, baladas rancheras y algunos otros géneros de la música popular de México. Eran parte de su oferta musical. Luego encontraron una mina en el bolero elegante, dicho con 3 voces, 2 guitarras y un requinto, que era la innovación al género de los tríos, poniendo de moda los llamados conjuntos de música romántica. Cantando a 3 voces y 3 guitarras comenzaron a ganar popularidad. Más adelante, Hernando Avilés y Chucho Navarro tocaban la guitarra. Alfredo Gil hacía lo propio con el requinto, un instrumento de su autoría. En ese estilo propio lograron fama internacional y fueron inspiración para muchos otros tríos. Difundieron lo que se popularizó como bolero a lo mexicano. En 1948 los Panchos se trasladaron a México. Después de triunfar en Nueva York, ese paso fue muy importante en su carrera artística. En esa época la capital azteca era el centro de la música latina. Fueron recibidos con gran entusiasmo. La más importante emisora mexicana de ese entonces les dio un espacio. Ese programa en CIU estuvo patrocinado por la conocida marca internacional de Nestlé. Simultáneamente se presentaban en diferentes centros nocturnos de categoría como El Patio. De esa manera conquistaron el corazón de muchísimos mexicanos. Hacia 1951 comenzaron una larga gira internacional por el Caribe, Centro y Sudamérica, entre otros países. También visitaron Panamá, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Durante una exitosa gira se dieron a conocer como la trilogía más perfecta de América. Sin embargo, en Bolivia vivieron su primera crisis. Al parecer, el difícil carácter de Alfredo Gil fue el motivo. Luego de una acalorada discusión, Hernando Avilés, la primera voz, se apartó del grupo. Los Panchos convocaron inmediatamente una audición en la que participaron varios aspirantes. Fue seleccionado el músico y cantante boliviano Raúl Shaw Moreno, quien se iniciaba en el ambiente artístico. Ese nuevo integrante solo estuvo unos 9 meses con los Panchos. Su voz, descrita por la crítica como más fuerte y pastosa que la de Hernando Avilés, no terminó de gustar al público. Los Panchos continuaron con su carrera, marcada por 7 cantantes principales. Entre esas primeras voces estuvieron Julio Rodríguez, Johnny Albino y Enrique Cáceres. Durante la época de oro del cine mexicano, intervinieron en cerca de 50 películas, participaron en innumerables shows en vivo en televisión y radio. Y son muchísimas las entrevistas que han concedido a diferentes medios de comunicación. En 1964 los Panchos atendieron la propuesta de CBS, su disquera de entonces, de incorporar una voz femenina. Se trataba de la vocalista estadounidense de ascendencia judío-española Eydie Gormé. Con pocos años de trayectoria discográfica en su país, ella empezaba a grabar en español. De esa alianza en el álbum Great Love Song in Spanish, en español salió con el título de Amor. Ese disco resultó tan exitoso que la disquera los volvió a reunir para grabar otros 2 álbumes. Fueron estrenados con los nombres de Cuatro Vidas y Blanca Navidad. Al parecer, la esposa de Alfredo Gil cantó para posibilitar los arreglos vocales de esos discos. Eydie Gormé debía atender múltiples compromisos y no podía asistir a todos los ensayos. A comienzos de la década de los 70, los Panchos se involucraron en un nuevo proyecto musical. En esa oportunidad, la propuesta fue de CBS Columbia México. Mediante un artificio tecnológico, trabajaron en el estudio de grabación en el disco Dos Ídolos cantando juntos. Acoplaron sus voces y guitarras a los sonidos de mariachis junto a la voz de Javier Solís. Fue la primera reconstrucción técnica después de la muerte del afamado cantante mexicano. Se mantuvo intacto el estilo del bolero ranchero con el que fue tan famoso. Ese álbum precedió a otro dedicado a la música ranchera mexicana. Más adelante los Panchos volvieron a trabajar con vocalistas femeninas, pero en calidad de acompañantes. De esa época, en sus discos de la italiana Gigliola Cinquetti, también con las argentinas Estela Raval y María Marta Serra Lima, cerraron así una etapa de su carrera musical.
Después de una exitosa trayectoria de 34 años, terminó la primera etapa del trío Los Panchos. En 1981, con el retiro de Alfredo Gil, se cerró un importante ciclo en la vida de la agrupación. La gira de despedida bajo el nombre Hasta Siempre se realizó por todo el continente americano. En esta ocasión, el trío estuvo integrado por Alfredo Gil, Chucho Navarro y Rafael Basurto Lara. Después de ese tour, Chucho Navarro decidió continuar con la agrupación. Contrató a diferentes intérpretes del requinto para poder sustituir a Alfredo Gil. Terminaba así el trío Los Panchos y comenzaba Los Panchos a secas. En lo sucesivo, prefirieron darle ese nombre al trío en respeto a su principal fundador. En 1991, Los Panchos grabaron los discos en España para Sony Music. Uno salió con el nombre de Los Panchos Hoy y el otro fue titulado Los Panchos a su manera. Recibieron discos de oro y de platino respectivamente. Fueron los últimos discos que grabó el trío con el fundador Chucho Navarro. Esos trabajos tuvieron el apoyo de Gaby Vargas, único pupilo de Alfredo Gil. Como primer vocalista estuvo Rafael Basurto Lara, con la colaboración de Chucho Navarro Jr. 2 años más tarde, Chucho Navarro falleció súbitamente y tras esa grave pérdida, el cantante principal, Rafael Basurto Lara, promocionó ambos discos. Cumplía así con el contrato discográfico vigente. Desde entonces, Chucho Navarro Jr. maneja el nombre del trío con representaciones en muchos escenarios internacionales. Por su parte, Rafael Basurto ha seguido con sus actividades musicales. Se mantiene hasta el día de hoy como cantante solista y con su propio trío. Después de Los Panchos siempre. Durante la trayectoria musical de Los Panchos han existido otros tríos románticos llamados de la misma manera, antes de 1993 y especialmente después de ese año, con estado presente, sin acciones legales al respecto. No se sabe si Alfredo Gil los denominó así o si hay otras razones. El trío original fue registrado a nombre de José de Jesús Chucho Navarro, fundador de la agrupación. Sin embargo, el vocalista Rafael Basurto Lara sí tuvo problemas legales por el uso del nombre precisamente con Chucho Navarro Jr. La representación legal del conjunto al morir Chucho Navarro quedó a cargo de su hijo. Desde entonces, con igual nombre y estilo, el trío ofrece conciertos por todo el mundo. Chucho Navarro Jr. pasó a dirigir la nueva etapa del trío, además de ser la segunda voz. El guitarrista Michel Reyes es el vocalista principal, mientras que el requintista Eduardo Beristain es la tercera voz. El trío ha seguido operando. Curiosamente, se desempeña en al menos 2 vertientes, la de Chucho Navarro Jr. y la de Gaby Vargas. Apela a las mismas técnicas musicales, también al derecho de marca y a la herencia musical. Gaby Vargas es el único alumno que tuvo Alfredo Gil. Nació en Poza Rica, Veracruz, México, el 23 de marzo del 59. Dominaba el requinto desde los 8 años de edad. Más adelante Alfredo Gil se lo llevó a México para perfeccionar la técnica. Aprendió muchísimo de su maestro, todo lo necesario para ser el director musical del grupo. Desde 1978 ha estado al frente de Los Panchos de Gaby Vargas. Sobre su desempeño en ese trío de Los Panchos comentó en una entrevista lo siguiente: estamos representando este legado con mucho cariño, este zapato grande que me dejó. El fundador del trío Los Panchos, Alfredo del Güero Gil, considera además que ha continuado con ese encargo panchista. Estuvo acompañado por su hermano taurino Vargas Aguilar, segunda voz, y por el cantante principal, Jaime Isla. Igual que Los Panchos de Chucho Navarro Jr. han dado conciertos por todo el mundo. Sin embargo, hay consenso en la crítica especializada en que Los Panchos fueron más que una marca. La muerte de Chucho Navarro en el 93 marcó un hito al final de una era. Si bien Alfredo Gil lo sobrevivió unos 6 años, estaba retirado desde hacía más de una década. En el año 2000, Los Panchos grabaron en la televisión española 1000 años más de amor, un disco en vivo. Y fue el programa 7º de caballería de Miguel Bosé, donde lo presentaron. Fue su primer álbum en directo, incorporaron algunas flautas, además de las guitarras, el requinto, el bajo y la percusión. El disco tuvo varios vocalistas invitados, como los españoles Nacho Campillo y Tamara, además del cubano Amaury Gutiérrez. Contó asimismo con algunos grupos como el sexteto de cuerdas Ars Ensemble del músico español Joan Ballet. También estuvo la agrupación de Ignacio Nacho Mastreta. Además participó el pianista y compositor Juan Carlos Calderón, quien acompañó a Rafael Basurto Lara. Los Panchos se han convertido en una institución. Reconocidos como pioneros del bolero romántico, abrieron un mercado a escala mundial. Su música ha sido imitada por muchos, creando otros tríos y dentro de nuevas propuestas y estilos. Con su legado, el bolero romántico sigue presente en muchos enamorados de las nuevas generaciones. En enero
enero del 2022, Rafael Basurto Lara se encontraba de visita en Buenos Aires, Argentina. La prensa lo entrevistó haciéndole varias preguntas y entre ellas cuál es el mayor aporte del trío de Los Panchos a la historia de la música. El intérprete de 80 años de edad contestó: considero que es el apoyo al amor y a los enamorados de todo el mundo. En un idioma tan sutil y bello como el castellano. Y de esta forma hizo conocer a través de la música la cultura. Agregando seguidamente, por otra parte, innovó el bolero con un estilo propio y con la incorporación del requinto creado por mi compañero Alfredo Gil. Con la sencillez de los arreglos a 3 voces de guitarras, llegamos a los pueblos más recónditos del mundo. Los Panchos, un sumario que impresiona. Los Panchos grabaron más de 1000 canciones recogidas en cerca de 100 álbumes. Se estima que de esos trabajos discográficos han vendido unos 3.000 millones de copias. Sin perder su esencia, fue siempre un trío. Por sus filas estuvieron 7 vocalistas principales a primeras voces que dejaron su huella. Una impronta que impactó en mayor o menor medida en los aficionados. Entre todos fueron unos 15 integrantes los que estuvieron desde 1944 hasta 1993. Durante su época dorada de casi 5 décadas, llevaron su música por todo el mundo. Enaltecieron el idioma español en el que funcionalmente habían cantado. Su principal fundador inventó un instrumento musical para acoplarse mejor. El ensamble de 3 voces, 2 guitarras y el requinto resultó original. Con su performance musical, el bolero ganó agresividad. Quizás fue su fórmula su mejor secreto. Para llegar a todo el mundo. Intervinieron en cerca de 50 películas durante la época de oro del cine mexicano. Han sido reconocidos con innumerables premios y galardones. En Estados Unidos recibieron múltiples distinciones. En Miami, las llaves de la ciudad. En San Francisco, California, el 14 de febrero, fue instituido como Día de los Panchos. Quizá el mayor homenaje que han recibido es que su música sea considerada patrimonio de los mexicanos. Innumerables artistas de fama internacional dentro y fuera de México les han rendido tributo al interpretar sus canciones. Entre muchos otros destacan Celia Cruz, Luis Miguel, Vicente Fernández y José Luis Rodríguez el Puma. Jesús Dionisio Navarro Vázquez, o sencillamente Chucho Navarro Jr., nació el 12 de octubre de 1956. Desde 1979 fue instruido por su padre para continuar con el estilo del trío. Es heredero legítimo de los Panchos y está a cargo de ellos desde 1993. Es además la segunda voz. Misael Reyes, guitarrista y vocalista principal desde 1993. Eduardo Beristain, reconquista y tercera voz desde 1993. Anteriores estuvieron Alfredo Jail Gil y sencillamente Alfredo Gil. También fue conocido como el Güero Gil. Fue el fundador principal del trío, requintista y tercera voz. Estuvo desde 1944 hasta 1981. Y el apodo obedece a la manera como en México se le dicen a los rubios. Falleció en México el 10 de octubre del 99. Alfredo Gil fue un compositor y un músico de extraordinario talento. Creó el requinto por la necesidad de reforzar las introducciones y los pasajes sin voz en las canciones. Afinado una cuarta más alta, el requinto es como una guitarra pequeña, pero con un sonido más agudo. Con ese instrumento logró un excelente efecto y potenció la expresión musical de las interpretaciones. Entre sus composiciones más exitosas están temas como Hija de la mala vida, Basura, Y tu esencia, Solo, 100 mujeres, Me castiga Dios, No trates de mentir, Ni que sí ni que no, Un siglo de ausencia, Ya es muy tarde, Lodo. Se ha especulado mucho sobre el mal carácter de Alfredo el Güero Gil. Se ha dicho además que tuvo problemas con el consumo de ciertas sustancias, al igual que otros miembros del trío. A diferencia de los otros Panchos, no pudo superar sus adicciones. Fue víctima del cigarrillo, el alcohol y el éter. Murió a causa de un enfisema pulmonar. José de Jesús Chucho Navarro Moreno, integrante fundador, segunda voz y guitarrista. Dirigió el grupo desde 1981 hasta su muerte en el 93 y murió en México el 23 de diciembre del 90. Es considerado uno de los compositores mexicanos más prolíficos de las últimas décadas. Entre sus muchos temas destacan éxitos como Lo dudo, Rayito de luna, La corriente, Una copa más, Sin un amor, Perdida, Maldito corazón y Sin remedio. Después de su muerte, su hijo, Chucho Navarro Jr., continuó con el nombre del grupo. Desde entonces realiza presentaciones por todo el mundo. Sin embargo, los Panchos no volvieron a ser lo mismo. Hay consenso entre público y crítica. La era fundamental de los Panchos terminó en el 93. Herminio Avilés Negrón o Hernando Avilés fue el cantante principal de los Panchos en 2 etapas. Primero entre el 44 y el 51 y después entre el 56 y el 58. Nació el 1 de febrero del 14 en San Juan, Puerto Rico y murió en México el
26 de julio del 86, Perteneció al trío de los Tres Reyes. junto a los hermanos Raúl Puente y Gilberto Puente. Después de la salida de Hernando Avilés, los Panchos tuvieron otros 6 cantantes principales, cada uno dejó su importancia en el grupo. Casi 8 décadas después, sigue vigente el gusto por la música romántica, al estilo de los Panchos. Con sus luces y sus sombras. Como muchas agrupaciones musicales, son parte de una leyenda. Sus integrantes fundadores congeniaron. Durante mucho tiempo. Nuevos cantantes principales se incorporaron. Manteniendo la esencia. Los Panchos fueron mucho más que una marca y un ensamble de voces, guitarra y requinto. Entre ellos se creó una atmósfera muy especial al margen de las técnicas musicales. Conocido el formato, ha sido fácil imitarlos y explotar la marca. Como se ha venido haciendo, pero son inigualables. Fue un trío tan famoso que además de imitaciones ha tenido herederos. Empeñados en continuar haciendo uso de una serie de franquicias. Sin el mismo encanto. Los usufructuarios se han mantenido en el tiempo. Todavía muchos aficionados disfrutan de la música en vivo de ese trío Inmortal. Los Panchos. Y hasta aquí, La Mosca Cojonera. zumbiditos para todos y hasta la siguiente. Adiós.